Sexualidad también es una parte normal y saludable, saludable y natural de quienes somos, y a través de cada etapa de la vida esto puede ir cambiando. Los jóvenes desarrollan y aprenden de su sexualidad desde el día en que nacen, y es importante dejar que los niños se sientan bien acerca de su sexualidad desde el principio. Nuestra sexualidad cambia y crece a lo largo de nuestras vidas, y es importante también entender esto. Las personas pueden tener alguna orientación, pueden tener alguna preferencia, pueden tener alguna curiosidad, y esto no tiene por qué permanecer toda la vida, ni es una cosa estática, puede cambiar y la gente puede ir aprendiendo. Entonces, si ya tenemos un primer punto que es importante que reconozcamos, y alguna idea con la que podemos irnos el día de hoy, es que las personas con discapacidad intelectual también son personas sexuadas. ¿Y por qué decimos esto? Porque la sexualidad y la discapacidad intelectual, vamos a ver que los adolescentes con déficit intelectual leve pueden llegar a tener una sexualidad bastante normal, pudiendo formar incluso una familia y tener hijos, aunque van a necesitar ayuda para la educación de sus hijos. Es decir, no es algo que nosotros recomendemos, pero de hecho tenemos papás y tenemos familiares de nuestros pacientes que son adultos, que tienen discapacidad intelectual, y lo cierto es que tienen familia, y hay que entender que esto sucede. Estas personas pueden aprender contenidos básicos de la educación sexual y llegar a protegerse de prácticas de riesgo. ¿Qué pasa cuando el déficit intelectual es moderado? Hay un proceso de representación de su propia sexualidad de manera rudimentaria, y por lo tanto van a tener que aprender y desarrollar la identidad de su género y su comportamiento moral de acuerdo al aprendizaje que tengan, principalmente en la familia o en las instituciones escolares, aunque el nivel es muy concreto, quizá permita una vida en relaciones sociales. Si bien las personas con discapacidad intelectual representan un grupo de riesgo, los niños y niñas y adolescentes con discapacidad intelectual moderada son más vulnerables a sufrir abusos y a cometerlos, con grandes dificultades para evitar prácticas sexuales de riesgo. Sin embargo, a través de la educación sexual se puede aprender a respetar a los demás, es decir, ¿no?, masturbarse en privado, no abusar, no tocar y no permitir ser abusados. Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual grave o profunda, tenemos que entender que estas personas no son capaces de comprender las experiencias y regularlas de acuerdo a las normas sociales, así como van a tener una presentación de su propio cuerpo y control de las relaciones con otros. Esto va a ser bastante escaso. Estas personas dependen mucho más de los padres y de los cuidadores, de tal forma que su experiencia será la que ellos, o sea, los cuidadores y la familia, busquen, deseen y puedan, pero sobre todo la que los padres y educadores y sociedad podamos permitir que tengan. Es importante que entendamos que todas las personas tienen sexualidad. Las personas con discapacidad intelectual grave y profunda también. Entonces, es bueno que las empecemos a direccionar y les demos los valores que nosotros queremos que ellos tengan. Con respecto a la masturbación, que es una conducta que suele preocupar de sobremanera a los familiares y educadores, hay que tener en cuenta que la autoestimulación no significa necesariamente una conducta erótica, sobre todo en estos pacientes que estamos hablando de deficiencia intelectual grave o profunda, ¿no?, sino que muchas veces es la necesidad de estimulación interoceptiva, es decir, conocer los procesos internos de nuestro cuerpo. Hay una tendencia a explorar, conocer, hay una curiosidad natural y no siempre tiene una finalidad erótica. Y en los adolescentes con discapacidad intelectual muchas veces ignora que debe hacer esto en privado o no sabe cómo llevarlo a cabo sin lastimarse, cosa que el resto de adolescentes normales saben hacer gracias a la información de sus relaciones con sus pares y que al adolescente discapacitado se le va a limitar mucho, ¿no? Sexualidad y discapacidad intelectual, tenemos que entender que la familia y los centros educacionales, la sociedad, pueden encontrar diferentes maneras de educar para cada grado de discapacidad.
No existe una manera única de educar en discapacidad intelectual, pero es bueno entender que tenemos que educar. Y nuestra función como profesionales de la salud sería informar de la facultad de las personas con discapacidad intelectual acerca de los beneficios de educarse en sexualidad. Las personas pueden resolver de la mejor manera posible las necesidades de estos jóvenes, obteniendo un mayor beneficio si los comenzamos a educar en sexualidad. ¿Y qué tenemos con educación sexual? Un segundo. Con respecto a la educación sexual en discapacidad intelectual, ¿cómo educar? Lo primero es que la educación sexual debe afrontarse de manera coordinada, tanto a la familia como la escuela o los cuidadores. Y la información debe ser clara para orientar a estas personas. Debe estar encaminada a orientar su conducta. Se les debe enseñar con paciencia, comprensión, la pertenencia del cuerpo. Lo primero que tenemos que enseñar es que tienen la pertenencia de su cuerpo y que deben cuidarlo. Lavarse, cuidarse, sobre todo las partes íntimas, y posteriormente ir reduciendo gradualmente la intensidad de la ayuda que se le presta y darle la responsabilidad de lavar, mantener limpias todas sus partes, todas las partes de su cuerpo. ¿Qué más es educar en discapacidad intelectual? Es ayudar al hijo a utilizar las palabras correctas para los genitales y otras partes de su cuerpo y su funcionamiento. Se le enseña que las partes del cuerpo son íntimas y que ha de hacerse en el contexto de la intimidad. Por ejemplo, durante el baño. Es un momento muy adecuado para educar en sexualidad. Se les debe enseñar la diferencia entre conductas públicas y conductas privadas. Se les debe enseñar que las partes íntimas deben estar cubiertas en los lugares públicos, pero además les debemos enseñar cuáles son los lugares privados, como el cuarto o el baño, donde pueden cambiarse. Y hay que enseñarles que las partes íntimas de su cuerpo quedan fuera de los límites de los demás. Es decir, que nadie más puede tocarlos, y analizar con él o ella las excepciones a la regla, es decir, los médicos durante una evaluación, los padres o abuelos durante el baño, o en otras circunstancias que sean muy específicas para su hijo. ¿Qué más es educar en educación sexual en discapacidad intelectual? Es conveniente resaltar la importancia de informar cuando ellos supongan que alguien ha violado los límites de su intimidad y de asegurarse que comprende a quién se lo deben decir cuando su intimidad o su cuerpo no haya sido respetado. Es decir, trabajar mucho en la confianza con mamá o papá para que nos informen. Y si ocurre en el colegio, que le informen al profesor, profesora o incluso a alguna otra madre de familia. Es importante dirigir las conductas masturbatorias hacia momentos y lugares adecuados, resaltando la necesidad de correctos hábitos de higiene e intimidad. Luego voy a un poco ampliar el tema de la masturbación, pero hay que enseñarles a reconocer y comportarse de manera distinta frente a un amigo, a la familia o un extraño. Así como les enseñamos qué es un lugar privado y qué es un lugar público, tenemos que enseñarles que frente a diferentes personas actuamos de diferente manera con respecto a nuestra sexualidad. ¿Y qué más? Deben aprender a decir que no, sin ceder a presiones. Así se correría un menor riesgo de abuso sexual. Dependiendo de la edad y el grado de retardo intelectual, puede ser conveniente que estas personas conozcan los métodos anticonceptivos, que conozcan de que existen enfermedades de transmisión sexual, para poder orientar sus relaciones sexuales a que sean relaciones sexuales cada vez con menor riesgo. Y es importante ayudarles a que disfruten del afecto, del amor, del enamoramiento y el placer de una forma normal, de una forma positiva, de una forma gratificante, en el plano de la igualdad, con responsabilidad y respeto tanto por uno como por las demás personas. No sentir vergüenza cuando se enamoran o sienten placer en algún momento. Pero hemos puesto como un ítem importante la masturbación porque es una cosa que preocupa tanto a los papás, a los cuidadores, a la familia en general. La masturbación, y no solo en discapacidad leve, en discapacidad moderada, en discapacidad severa, es un tema que surge constantemente en la consulta.
Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la masturbación? Es la preocupación probablemente la más común de los padres y los niños con discapacidad intelectual con respecto al tema sexual. La preocupación es que estos puedan tocarse o tocar sus genitales en sitios públicos o momentos inapropiados. Lo cierto es que esto sucede. Cuando esto ocurre, es preciso dar mensajes directos y claros al menor. Debe saber que tocar su pene o su vulva es una conducta íntima y, por lo tanto, debemos llevarla a cabo en un lugar privado. Por lo tanto, esta conducta requiere que se mantenga en un lugar privado, preferentemente en su cuarto con la puerta cerrada. Pero ¿qué más es importante en masturbación? Si el niño o niña no responde a la orden verbal, debemos llevarlo a su cuarto, evitando cualquier expresión negativa o de castigo. Es decir, con la mayor naturalidad, lo ayudamos, lo acompañamos y lo llevamos a su cuarto para que él entienda que esa conducta se realiza en un ambiente de privacidad. Algunos niños con discapacidad intelectual van a tener más dificultad para conocer la diferencia entre lugar público y lugar privado, dependiendo del grado de discapacidad, y hay que ser bastante pacientes y tolerantes. Cuando se realiza una conducta íntima en público, hay que insistir en que se le indique que no es apropiado realizar una conducta íntima en público o esa conducta específicamente en público, y que trate de reconducir al niño hacia otra actividad, ¿no? Si ya estamos en público, eso no está bien en público, vamos a hacer otra cosa y tratamos de cambiarle la actividad. Si se trata de una conducta perseverante, una conducta que no va a parar más allá, o una vez que se haya iniciado, va a ser necesario que nosotros nos preparemos y controlemos el ambiente, que ya sepamos que esto puede ocurrir cuando salimos y que estemos preparados para ciertas contingencias. Pero es lo más deseable que la conducta sea constante, que el niño o niña sea constante en su modo de actuar. ¿Y cómo vamos a lograr que el niño sea constante en su modo de actuar? Si el niño muestra afecto, por ejemplo, de manera indiscriminada, también deben adoptarse algún conjunto de reglas concretas, ¿no? Que sean fáciles de aprender. Por ejemplo, enseñarle al niño que se puede saludar con apretones de mano, con pequeños movimientos de la cabeza o saludos verbales, que son gestos muy apropiados para saludar a los adultos o a sus pares, y es preferible elegir uno de estos para utilizarlo constantemente. Entonces, se utiliza constantemente y se entrena al niño a manifestarse de esta manera o manifestar de esta manera tanto su sexualidad como su afecto. Otro tema importante en discapacidad intelectual leve, moderada y severa es cómo manejo, doctor, el hecho de que mi hija va a menstruar o va a presentar menstruación o qué cambios va a presentar en la menstruación. Hay que explicar en qué consiste la experiencia, ¿no? Cuando el niño tiene la capacidad de entender, es mejor explicar en qué consiste la experiencia de la menstruación antes de que la niña lo experimente por primera vez. Esto va a facilitar que ella integre el hecho sin miedo ni vergüenza y por lo tanto se sienta bien con su cuerpo de mujer. Pero esta información también es importante para los niños, porque les permite reconocer y valorar más el cuerpo femenino y satisfacer algunas curiosidades o dudas que puedan tener. Es importante transmitir la información con cuidado, para que el niño o niña entienda o no entienda que es necesariamente obligado por el hecho de ser mujer, implica que tiene que llegar a ser madre, sino explicarle que esto es una posibilidad. Lo cierto es que muchos niños con discapacidad leve o moderada no van a poder tener descendencia, y entonces es importante explicarle que esto es una posibilidad y no es una obligación. Otra cosa importante sobre la menstruación es la manera de iniciar la conversación, ¿no? Muchos sugieren, por ejemplo, dejar a la vista de la hija o incluso del hijo las toallas higiénicas, los tampones, de tal modo que generen curiosidad, lo que va a facilitar una oportunidad para contarle qué pasa en estos días y que las toallas higiénicas, estos días que las toallas higiénicas aparecen en el tacho de la basura, ¿no? De la capacidad de ser madre, de dónde viene la sangre, que la sangre sale que esta sangre que sale por la vagina de dónde viene y que no tiene nada que ver con heridas o enfermedades o alguna otra preocupación que pueda generar en ellos. También conviene desechar creencias populares muy extendidas como que no pueden lavarse el cabello, que no pueden bañarse, que no pueden hacer ejercicio, lo que por el contrario suele ser muy positivo en este periodo. Y una cosa muy importante cuando hablemos de menstruación es insistir en que la menstruación no es una enfermedad, ¿no? Porque muchas personas se refieren a la menstruación como ya te enfermaste o ya te vino tu periodo o qué terrible que te venga el periodo, ¿no? Pero la menstruación no es una enfermedad y no tendría por qué ser algo terrible o insoportable. Es parte de un proceso del desarrollo.
¿Por qué educar en sexualidad? Porque las personas con discapacidad intelectual son sexuadas. Y eso no podemos evitarlo, queramos o no, aunque queramos pensar que son angelitos de Dios asexuados, las personas con discapacidad también sienten deseo, también sienten curiosidad, y como tales tienen intereses, apetencias, deseos, que se van a expresar en manifestaciones sexuales, también de contacto corporal y de intimidad sexual. Lo cierto es que esto se presenta, y más allá de taparnos los ojos y decir esto no se va a presentar, es bueno entender y adelantarnos en educar en sexualidad. Porque además las personas con discapacidad sexual tienen necesidad de vínculos afectivos incondicionales, de poseer una red de contactos sociales, tienen la capacidad de enamorarse, de sentirse atraídas y de ser atractivas para otras personas. Y además su cuerpo tiene la capacidad de sentir y excitarse tanto como el de cualquier otra persona. Además piensan y tienen ilusiones, ¿no? Entonces, ¿por qué más educar en sexualidad? Porque las personas con menos conciencia de los riesgos porque son personas, con menos conciencia de los riesgos y mayores dificultades para llevar a cabo prácticas sexuales seguras que las protejan de otros riesgos, además de un embarazo no deseado. Y además es importante educar porque no hacerlo, ¿no?, nos va a limitar las posibilidades de normalización e integración social, va a aumentar el riesgo asociado a la actividad sexual de riesgo, ¿no?, e incluso va a aumentar el riesgo de abuso sexual. Y además es importante educar en sexualidad porque suelen ser muy explícitos. Los pacientes con discapacidad leve, moderada o incluso severa son muy explícitos en las expresiones de necesidades afectivas y sexuales. Y los padres, madres, cuidadores y educadores deben enfrentar esto constantemente. Van a enfrentar estas conductas. Entonces, incluso cuando rechacemos estas conductas, los pacientes van a presentarlas y es importante que los eduquemos un poco o nos eduquemos un poco en sexualidad. ¿Por qué más es importante la educación sexual? Porque la sociedad actual apuesta por la integración de las personas con discapacidad y define la necesidad de educar para la vida a través de contenidos transversales. Porque además es importante y necesaria para el desarrollo psicosexual de todos los niños, niñas y jóvenes, y esto no excluye a las personas con discapacidad. Y especialmente en las personas con discapacidad con una deficiencia porque van a presentar limitaciones para acceder a participar en actividades de la vida en comunidad. ¿Cómo y cuándo educar en sexualidad en discapacidad intelectual? Cada tema puede ser enseñado en distinta etapa a lo largo de la vida y de hecho esto varía de persona a persona y según el grado de discapacidad, pero hay algunas pautas generales. Entre 2 y 9 años es importante explicar la diferencia entre niño y niña, y esto con todos los niños. Explicar las partes del cuerpo, ¿no?, y expresarnos con ella de manera correcta. Es importante explicar los lugares y conductas públicas o privadas. Y los modos de reconocer y decir no ante contactos incorrectos. Y entre los 2 y los 9 años también es importante explicar cómo nacen los niños. Y también es importante hablar acerca de la masturbación si es que ya se está presentando, ¿no? Esto de hacerlo en un lugar privado, que es una conducta privada. El tema de la higiene. ¿Qué más? Entre los 10 y 15 años podemos hablar con los niños y niñas sobre la menstruación, las poluciones nocturnas, o muy conocidas como sueños húmedos, y otros cambios que se observan en la pubertad y que generan mucha preocupación y vergüenza en los adolescentes. Sentimientos sexuales, orientación sexual, elaborar y mantener relaciones, ¿no? Y aquí estamos hablando de relaciones sociales. Y de los 16 años en adelante, la diferencia entre sexo y amor, que de hecho es un concepto un poco más complejo de entender, las responsabilidades cuando uno tiene relaciones sexuales, la responsabilidad de la paternidad, las leyes y consecuencias de contactos incorrectos con otros. Y todo esto es educación sexual. Pero ¿qué no es educación sexual? Es todo lo que conocemos que existe como mitos, y de hecho contra eso debemos de luchar porque existen y generan mucha preocupación y mucha confusión entre los adolescentes, entre la familia y entre los cuidadores. Y entonces he puesto algunos mitos versus realidades que son importantes que tengamos en cuenta. Muchas personas piensan que las personas con discapacidad son asexuadas
Y la sexualidad está presente en todas las personas y a todas las edades. Muchas personas creen que las personas con discapacidad dependen de los demás y por lo tanto necesitan que se les proteja siempre. Mientras que ahora sabemos que muchas personas con discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual leve, llevan una vida independiente, autónoma y productiva. Como cualquiera, crecen, se desarrollan y necesitan que se les acompañe en el proceso de desarrollo. ¿Qué otra cosa cree mucha gente? Que las personas con discapacidad no resultan atractivas sexualmente a los demás y por lo tanto no es necesario hablar sobre sexualidad. Lo cierto es que las personas con limitaciones físicas y mentales tienen intereses, necesidades sexuales y son capaces de atraer y gustar a otros como cualquier otra persona. Hay mucha gente que piensa que el coito es la conducta sexual más importante. El contacto íntimo no es solo penetración, coito y reproducción. Hay mucha gente, y está muy extendido, que todas las personas con discapacidad intelectual tienen o desean tener las mismas conductas sexuales. Y las personas con discapacidad intelectual son personas diferentes, son diversas y por lo tanto experimentan su sexualidad de manera distinta, ¿no? Al igual que el resto de personas. No existe un solo tipo de preferencia sexual porque son personas discapacitadas. La actividad sexual es solo para tener hijos. Si bien uno de los fines de la sexualidad es la reproducción, existen manifestaciones sexuales que no tienen que ver con el deseo de la reproducción y que igualmente suponen una experiencia positiva y gratificante y cambian las formas y significados en distintas etapas del desarrollo. En ninguno de los casos conviene que las personas con discapacidad intelectual formen pareja y menos aún que tengan hijos. Bueno, esto actualmente se está cuestionando. Como les decía, no es una recomendación, pero sabemos que existen personas con discapacidad intelectual que ya tienen hijos, y lo real es que existe gente afuera que tiene hijos, y también existe gente con discapacidad que quiere tener una pareja y que quiere unirse. En algunos casos, las personas con discapacidad, con los apoyos adecuados, pueden llegar a formar una familia y tener hijos. Si la sexualidad de la persona con discapacidad intelectual se despierta, será de una manera salvaje y desbordada. Por lo tanto, no hablemos de sexualidad. Mentira, no hay nada que nos indique que los comportamientos sexuales sean más frecuentes o excesivos en las personas con discapacidad intelectual. Y las personas con discapacidad intelectual son como niños y también sexualmente, ¿no? Lo cierto es que las personas con discapacidad intelectual no son siempre niños y no sienten siempre como niños. Y bueno, más allá de los mitos y realidades, hay ciertos mitos que siguen muy extendidos, y ya con eso, como para terminar, educar en sexualidad es darle permiso a los jóvenes para tener relaciones sexuales, ¿no? Nada más alejado de la realidad, ¿no? El hecho de educar en sexualidad no es educar para tener relaciones sexuales, es explicarle que somos distintos, que tenemos un sexo, una sexualidad, que debemos cuidarnos, que debemos tener respeto por los demás, por nuestra propia intimidad, es protegerlos de posibles abusos sexuales, es entender que pueden ser atractivos para otras personas, es entender que también podrían procrear y es ver el riesgo de que puedan contagiarse de enfermedades. Otra creencia muy extendida es que existe un tipo de educación sexual para varones y otra distinta para las niñas. Y lo cierto es que los niños, niñas, adolescentes, pueden recibir la misma educación sexual basada en el respeto, en los valores y de acuerdo a su propio desarrollo sexual. Probablemente una de las cosas que quisiera que quede claro el día de hoy es que la sexualidad está presente en todas las personas, en todos los que estamos viendo hoy la exposición y a todas las edades. Y recalcar que las personas con discapacidad intelectual también son personas sexuadas, con los mismos intereses y los mismos derechos que nosotros. ¿Y por qué es importante, para terminar, ¿no?, resaltar que por qué es importante educar en sexualidad en personas con discapacidad? Porque tienen menos conciencia de los riesgos y más dificultades para llevar a cabo prácticas sexuales seguras. Bueno, esta es una foto de una pareja mayor de edad. Ellos son novios y están a punto de casarse, y esto está en internet y es público, por eso que lo publico. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor Luis Miranda, por tan brillante exposición al respecto de este tema. Nuestro agradecimiento también al equipo de Telesalud del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Y queremos también hacer presente nuestro saludo. Tenemos entre nuestros participantes al Hospital Regional desde ICA, al Hospital Guillermo Díaz de la Vega, desde Abancaya, Purímac, y en general nuestro saludo también a todo el personal de salud que se encuentra conectado en forma individual desde las distintas partes de nuestro país con la finalidad de fortalecer sus capacidades. Doctor, nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan, doctor, ¿cómo se podría guiar el desarrollo de la identidad de género en personas que presentan una discapacidad moderada o severa? Ya. Bueno, realmente con una persona con discapacidad moderada o severa, definir el tema de orientación sexual es bastante difícil. Como les mencioné, las personas con discapacidad moderada o severa muchas veces no actúan de acuerdo a un tema de conocimiento o de conciencia acerca de su sexualidad, sino más por una necesidad rudimentaria. Pienso yo que no es tan necesario abordar el tema en sí de la identidad de género, sino el tema del respeto a su sexualidad. Es decir, muchas veces en una persona, sobre todo con discapacidad sexual, discapacidad intelectual severa, no vamos a poder definir si esta conducta está establecida, si es que la preferencia ya está definida. Simplemente vamos a ver que las personas con discapacidad intelectual moderada o severa tienen deseos sexuales o intereses o curiosidades sexuales, y estas curiosidades van a buscar satisfacerlas. Lo que tenemos que explicarles es el respeto a los demás, el tema de la intimidad, el tema del respeto a que la otra persona no pueda querer. Con las personas con discapacidad intelectual leve o moderada, quizás sí es importante recibir sus curiosidades. Estamos hablando de niños y niñas y adolescentes. Entender que su orientación sexual o su conducta sexual no es una cosa permanente, fija o estática en el tiempo, y darles a entender que se les entiende, se les comprende, pero también entender que esto puede cambiar con el tiempo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también si las personas con discapacidad deberían iniciar su vida sexual o no. Bueno, la exposición básicamente habla de niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Si cualquiera me preguntara si deberían o no iniciarse sexualmente, yo tendría que decirles que no tendrían que iniciarse sexualmente si son menores de edad. Lo cierto es que lo que recomendamos en general a los niños y adolescentes es que inicien su sexualidad cuando se sientan seguros, responsables y conscientes. Y eso generalmente sucede por encima de los 21 años, ¿no? Es lo que nosotros recomendamos. Ahora, niños y adolescentes, sobre todo adolescentes, ¿se inician antes de los 18 años? Sí, muchos niños se inician antes de los 18 años, pero no es algo que nosotros recomendemos. En los pacientes con discapacidad intelectual va a haber una búsqueda constante de satisfacción sexual, sobre todo cuando es moderada o severa. Y como les digo, el tema es encaminar a estas personas. Si hablamos de personas con discapacidad intelectual que son mayores de edad, que tienen el apoyo de la familia, como les dije, ¿no? La familia va a tener mucho que ver con los valores que se den. Si la familia está de acuerdo, las personas con discapacidad definitivamente pueden iniciarse sexualmente. Esto se va a dar de manera natural, queramos o no, pero estamos hablando de personas adultas, ¿no? En niños y adolescentes siempre va a ser la familia la que va a direccionar, dirigir, y de hecho lo que nosotros recomendamos es postergar lo más posible el inicio de relaciones sexuales. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también qué indicaciones les podríamos brindar a los cuidadores para prevenir o educar para que la masturbación no se torne en una conducta adictiva. Sí, lo primero es identificar cuándo una conducta ya no está siendo saludable, ¿no? Las conductas no son saludables cuando la persona permanece encerrada, se aísla, se lastima, ¿no? Cuando esta conducta se presenta en lugares públicos, cuando vulnera los derechos de los demás o cuando no respeta los límites de las otras personas. Si esto está sucediendo, es importante, como les decía, marcar conductas claras, ser constante, repetir muchas veces, para que la persona entienda que esto debe producirse en intimidad. Lo segundo que había mencionado es no alarmarse, no molestarse, no expresarse con desagrado, sino repetir constantemente
De hecho, esto es un trabajo que se debe hacer desde pequeño, repetir constantemente el hecho de esto se hace en privado. Y si estamos en un ambiente público, tratar de cambiar la conducta. Si la conducta ya se está realizando, muchas veces nos va a tocar explicar que la persona que tenemos tiene discapacidad y el resto de personas también van a tener que entenderlo. Pero lo que buscamos es limitar la conducta, tratando de perseverar en que se repitan patrones de comportamiento saludable, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Finalmente nos preguntan también qué recomendaciones podría brindar sobre cómo educar a los niños de 2 a 9 años y en qué forma deberíamos explicarle esto a los padres y educadores. Bueno, de 2 a 9 años es un periodo bastante amplio, ¿no? Va a depender mucho. Si hablamos de niños con discapacidad, bueno, lo presenté un poco adelante, pero es importante, a ver, ¿qué es lo más importante en un niño en una primera etapa del desarrollo? Que entienda las diferencias entre varón y mujer, que sepa conocer sus genitales, que sepa identificarlos por el nombre correcto, que entienda que sus partes íntimas son privadas, que nadie debe tocarlas, o si alguien tiene que tocarlas, ponerles muy claro quiénes son, que conozca de los lugares privados y los lugares públicos, y que entienda que sus partes íntimas, sobre todo en lugares públicos, deben estar cubiertas, que conozca qué lugares son los lugares adecuados para cambiarse o desvestirse, y qué personas podrían cuidarlos, o digo, qué personas podrían tocarlos en sus partes íntimas en situaciones específicas. Como decíamos, en una evaluación médica, siempre y cuando estén acompañados de los padres, ¿no? Por los padres, los madres, la madre u otros familiares durante el baño, hasta que ellos lo sepan hacer, y quizá en alguna otra circunstancia muy específica. Y por último, es importante que los niños entre 2 y 9 años aprendan a decir no y a informar cuando entiendan que alguien está vulnerando sus límites, es decir, su privacidad, sus partes íntimas, ¿no? Cuando alguien esté haciendo eso, aprendan a decir que no y aprendan a comunicarlo. Quizá eso es lo más importante a lo que tenemos que hacer hincapié en este periodo de vida. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos acaban de realizar una pregunta adicional. Nos preguntan, para un tema de capacitación de niños y adolescentes, ¿hay algún estudio o caso respecto a la metodología o herramientas de apoyo, como por ejemplo el uso de diapositivas, videos animados, títeres, y en cuanto a la aceptación de ellos? Y asimismo, si es más recomendable que estas capacitaciones las realice un varón versus una mujer. Ya. Bueno, de hecho, para capacitar, y creo que de eso te trata un poco también el tema de inclusión e integración, realmente, si el capacitador es varón o el capacitador es mujer, no debería haber ninguna diferencia, ¿no? Las personas tenemos las mismas capacidades, siendo varones o mujeres. Por ahí la diferencia podría hacerse de acuerdo a la discapacidad o el grado de discapacidad, orientar una charla un poco con mayor información en niños y adolescentes que no tengan discapacidad, de repente trabajar un tema con un poco menos de información, pero muy parecido con niños con discapacidad intelectual leve y con niños con discapacidad intelectual moderada, sí con información mucho más concreta, más con el tema de cuidarse, de protegerse, de los límites, ¿no? También es importante que la misma información que reciben los niños la reciban los padres o educadores. Yo pensaría que la familia o los educadores o algunos representantes de estos deberían estar presentes en las charlas para que conozcan qué información se les ha dado y puedan conversar con sus hijos. Creo que eso es probablemente lo más importante, más allá del hecho de usar diapositivas o gráficos, que de hecho van a ayudar mucho. Elegir bien de acuerdo a la edad y estar en coordinación con los padres y educadores para que ellos puedan dar la retroalimentación a lo que hemos conversado en una capacitación para niños y adolescentes. Perfecto, doctor Miranda. Muchísimas gracias por sus respuestas y muchísimas gracias también por tan brillante exposición. Felicitarlo por colaborar con la mejora de las capacidades de nuestro sector salud a nivel nacional. Nuestro saludo también al equipo de telesalud del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Como siempre, un gusto trabajar en forma articulada con ustedes. Y muchas gracias también a todos nuestros participantes por su atención. Queremos invitarlos también a participar de las siguientes telecapacitaciones del día. El día de hoy, al mediodía,
desarrollaremos el tema Logoterapia centrada en el sentido en pacientes con cáncer, a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Ministerio de Salud. A las 3 de la tarde desarrollaremos el tema Mitos, estigmas, factores de riesgo y factores protectores en la conducta suicida, a cargo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Invitarlos adicionalmente, al mediodía se tocará también el tema Proceso de la donación y trasplante de órganos y tejidos, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja del Ministerio de Salud. Muchas gracias por su atención y nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego. Ustedes hacen esto todo el tiempo.